Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Mari, no tengo el reloj de allá atrás. ¿No lo tenemos hoy? Ok. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. ¿Sabe? Y así era como la información en aquel tiempo era compartida, mis hermanos. Se reunían las personas y tomaban notas de todos los eventos que estaban escuchando para poder compartirlos con otros. Así mismo como usted toma nota de todos los servicios y todas las prédicas y aquella palabra que el Señor le suelta, y usted toma nota y de tiempo en tiempo usted va y revisa esas notas para recordar aquellas cosas que el Señor le ha dicho a su vida y aquellos datos que son importantes. De la misma manera, Lucas comienza diciendo que muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, y el verso 2 dice: tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Continúa diciendo el verso 3: por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Verso 4 lee: para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Para que, dice el verso 4 nuevamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Lucas, el autor de este evangelio, fue un médico, fue evangelista y además era un amigo y compañero del apóstol Pablo. Entonces yo quiero compartir una historia que mientras preparaba esta prédica me encontré que me edificó mucho, hablando específicamente del evangelio según San Lucas. W. Schubert documentó lo siguiente: en la población de Yunnan, en la China occidental, y tenemos una foto sobre ese lugar, un joven compró un ejemplar del evangelio de Lucas, solo era Lucas, en su idioma o en su dialecto chino. Cuando llegó a su hogar, el relato recuenta que él por 3 días consecutivos estuvo leyendo esto para saber lo que quería decir esto. Y lo más interesante de que él se estuvo leyendo esto por los 3 días era que él no tenía ninguna persona cristiana a su alrededor que le compartiese información. Lucas lo impactó, debo decir, de tal manera que hizo a un lado todas las responsabilidades que tenía o aquello que le estorbaba para poder estudiarlo, y estuvo entre tanto esperando alguna indicación del Señor para saber qué debía de hacer. En ese tiempo llegó el misionero Su Min Chin a la villa, y el joven descubrió que la gente de otros países también sabía algo de Jesús. Ese mismo misionero estaba impactado con este joven que había aprendido de memoria el evangelio según San Lucas, de memoria. Pero eso no era todo. El relato cuenta que no tan solo lo había aprendido de memoria, sino que lo estaba practicando sin ninguna intervención, sin nadie que le enseñase, sin nadie que lo dirigiese, solo el Espíritu Santo en la vida de él. Mis hermanos, esto es lo que demuestra lo que puede hacer un solo ejemplar del evangelio en la vida de alguien que no ha escuchado de Jesús. Y usted sabe, Dios te bendiga, y usted sabe que estamos en Navidad, y en esta época acostumbramos a dar regalos y a recibir obsequios. Y yo quiero retarlo a usted, y usted que me escucha aquí, me escucha allá y que me escucha a través del audio. Yo quiero retarte: si vas a regalar algo en esta Navidad, regálale a una persona una Biblia. O mejor aún, si vas a hacer un obsequio, entra a la página de internet de las fundaciones que se dedican a traducir Biblias a países no alcanzados, a pueblos no alcanzados, y compra una Biblia para que esa persona pueda recibir un ejemplar. Usted sabe, si usted es como yo, que yo espero que usted sea como yo en esta área, a mí me gusta coleccionar Biblias. Me encanta la Biblia, yo me emociono, yo quiero todas las versiones, todos los tamaños. Y entonces yo le compartí a alguien que yo tengo Biblias que marcan
temporadas en mi vida. Cada vez que yo tengo una temporada, yo adquiero una Biblia. Y esa Biblia, cada vez que yo la miro, yo recuerdo la temporada que yo estaba viviendo y lo que Dios estaba haciendo en mi vida. El otro día yo le estaba diciendo a mi esposa, por favor no me cojas mis Biblias, no me las uses. Porque a ella le gustan mis Biblias. Y entonces ella, ¿puedo contar esto? Cuando mi esposa está preparando una prédica, a mí me gusta, le voy a tomar una foto calladito, usted sabe, para que no me meta en problemas. La próxima que la vea, usted viera que ella tiene como 5 Biblias abiertas frente de ella. Y el diccionario bíblico y la computadora, y se encuentra haciendo un estudio exhaustivo. Y la palabra debe de provocar eso en ti, un deseo y un hambre de hacer estudios exhaustivos. Tal y como este individuo nos está relatando esta historia verídica, que él se dedicó por los 3 días a estudiar. Como les dije, el fin de semana pasado estábamos fuera de la ciudad y tuvimos la oportunidad de el día sábado ir al Museo de la Biblia, el nuevo Museo de la Biblia en Washington. Qué lugar impresionante, impresionantísimo. ¿Cuántos pisos son? 6, 5, 6. Y nosotros estuvimos creo que 4 horas y nos quedamos hasta el piso número 2. No nos dio tiempo de tanta información y hermoso que es ese lugar y que mucho se aprende. El asunto es que yo me quedé con el hambre por ese museo y yo me dediqué a buscar durante esta semana más información sobre él, a averiguar, a saber qué fue lo que me perdí. Y una de las cosas que me perdí es una exhibición que hay en el piso número 4. En el piso número 4, una de las exhibiciones es que tienen un ejemplar de las Biblias traducidas en todos los idiomas donde se han traducido. Les estoy hablando que es y pude ver la foto y usted lo puede buscar en el internet, es como una biblioteca gigante, hay un ejemplar. La mitad del salón está cubierto de libros de Biblias traducidas a los diferentes idiomas. Pero lo singular o lo particular de esta exhibición es que la otra mitad está cubierta o está llena de espacios reservados para Biblias que aún no han sido traducidas al idioma de estos pueblos que no hemos podido alcanzar. Y eso me impresionó mucho. Yo dije, ¿cuántos idiomas o cuántos dialectos nos faltan por traducir la palabra del Señor? La última estadística muestra que alrededor de 1,500 idiomas o dialectos no tienen una Biblia ni siquiera comenzada en su idioma. ¿No es eso impresionante? Por eso yo me hago hincapié y te levanto el reto que si usted va a regalar algo, regale una Biblia a alguien que necesite. Regale una Biblia, sea partícipe de eso, ¿verdad? 1,500 idiomas, téngalo presente, ore para que el Señor intervenga y pueda financiar esto. Y sabe, y lo bonito de esto es que uno dice que ore para que el Señor intervenga, pero esta es la revelación. La respuesta a la oración se encuentra aquí, es usted. Diga, soy yo. Porque el Señor lo bendice a usted para que usted financie el reino, ¿verdad? A veces nosotros nos confundimos y decimos, el Señor me bendice para que yo compre un televisor más grande. No es para eso. No es para eso. Sino el Señor nos bendice para que nosotros financiemos el reino. Esa no era mi prédica, pero bueno. Vamos a volver a Lucas, espérese. Lucas capítulo 1, el verso 5 lee de la siguiente manera. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abdías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables, relata la Biblia, delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. El próximo versículo revela un dato interesante porque dice, pero no tenían ¿qué? Hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Dos individuos con características muy similares. Venían del linaje sacerdotal, por ambos lados. Obedecían y cumplían la ley. Eran temerosos de Dios. Eran escogidos. Estaban orando por un mismo propósito. Estaban entrados en edad o eran adultos o personas mayores. Y por último, se necesitaban uno al otro. Estas son las características que nos está revelando esta palabra. Verso 8.
un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrendar el incienso, la multitud reunida afuera estaba ¿qué? Orando. Usted sabe, cuando estudiamos el rito de quemar incienso, una de las características era las vestimentas que utilizaban los sacerdotes, y hemos hablado antes que llevaban unas campanas para que cuando caminasen sonasen, y así las personas supiesen que estaban vivos, que la presencia de Dios no los había matado porque no habían entrado en pecado. Y otra cosita que tenían era un gancho en la parte de atrás, por si acaso se moría, pues poníamos la vara y lo alábamos con la vara y lo arrastrábamos hasta afuera para que nadie muriese tratando de ir a rescatar a esta persona que había muerto delante del altar del Señor. Por eso dice la Biblia que la multitud reunida afuera estaba orando. Y continúa diciendo en el verso 11: en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar de incienso. Y tenemos una ilustración para que usted pueda ubicarse de lo que estamos hablando. Ahí está el lugar santísimo, en la parte izquierda donde estaba el arca del pacto, y ahí estaba el sacerdote, y ese cajón de ahí, ese era el altar del incienso. Y él estaba ahí, y dice que a la derecha se le apareció un ángel. El verso 12 continúa diciendo: al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, verso 13: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre ¿qué? Juan. Mis hermanos, llegó la respuesta a la oración de él y su esposa. No solo la respuesta, sino las instrucciones con detalles de cómo sería su manifestación de esa respuesta. Dios le envía los detalles, las instrucciones de su bendición. Y hay bendiciones, mis hermanos, que vienen con instrucciones. Entienda eso en la mañana de hoy. Hay bendiciones para tu vida que vienen con instrucciones muy específicas. ¿Qué es lo que tú debes de hacer para poder obtenerlas y apoderarte? Porque son tan fuertes y poderosas que requieren esas instrucciones divinas para poder desatarlas correctamente. Y cuando yo pensaba sobre este asunto de las instrucciones y de la importancia de seguir instrucciones, vino a mi mente esta ilustración. Pónmela ahí. Si usted me sigue por los social media, se da cuenta que a mí Voltron me gusta mucho y que quiero un Voltron de Lego. Y yo cuando estaba estudiando esto me di cuenta, ¿sabe qué? ¿Cuántas piezas tiene este defensor del universo? 2,300 piezas. Imagínese si usted intentase ensamblar esto sin las instrucciones, sin el libro de instrucciones. Yo reconozco que yo probablemente ni la espada yo creo que me saldría. ¿Y por qué te traigo esta ilustración, aunque un poco jocosa? Y aunque es verdad, lo quisiera para Navidad, tema aparte. Pero, no, mi amor, no. Pero lo que quiero decirte es que a veces vienen instrucciones de parte de Dios, como le estaba ocurriendo a Zacarías, con detalles. Escúchame bien, con detalles cómo tú tienes que ejecutarlas. A veces pensamos que porque el Señor nos da una palabra, nos dice, ok, vas a tener un mejor trabajo. Voy a dar, por ejemplo, eso significa que yo me puedo quedar acostado en mi cama esperando un mejor trabajo. No funciona así. O porque el Señor me dice, te voy a traer un milagro de sanidad a tu vida y de salud, porque tienes el colesterol muy alto, y entonces quiere decir que yo puedo seguir comiendo las cosas que me provocaron que mi colesterol subiese por las nubes. Tenemos que cambiar esa mentalidad o ese precepto, ese concepto de que Dios es como un fast food, que usted va y pide y ordena. Es más como Amazon, ¿verdad? Que usted viene, se sienta en su computadora desde la comodidad de mi casa y yo vengo y aprieto, quiero esto, plac, y quiero que me llegue en 2 días, plac, y me siento y en 2 días suena el timbre de mi casa y ahí está la caja.
Dios es mucho más que eso. Y esa era la revelación que estaba teniendo con Zacarías. Le estaba diciendo: el Señor ya contestó tu oración, pero hay unas instrucciones que tú tienes que seguir para que esa manifestación sea real y se vuelva poderosa en tu vida. De hecho, vamos a ir sobre esas instrucciones que se encuentran en el versículo 14 de ese capítulo número 1. Dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán. ¿Por qué? Por su nacimiento, porque él será una gran bendición delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno de ¿qué? ¿Aún desde cuándo? Hará que muchos israelitas se vuelvan ¿a quién? Al Señor, ¿qué? Su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los descendientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Dile a tu vecino: mi bendición viene con instrucciones. Ahora díselo al del otro lado: mi bendición viene con instrucciones. El verso 18 revela lo siguiente: ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también está en edad avanzada. Y yo lo que quiero resaltar en la mañana de hoy: no dudes de cómo Dios lo hará, porque cuando tú dudas, saboteas tu bendición. Cada vez que tú dudas a una palabra que el Señor te ha dado, lo que estás haciendo es, estás saboteando tu propia bendición. El verso 19 revela: yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar ¿qué? Mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. El ángel le dice: estás en problema porque tú sabes, tú no puedes boicotear esta palabra. Esta palabra es muy importante para que tú la dañes, para que tú la mines con duda, con cuestionamientos. Tu responsabilidad es aceptarla. Pero me gusta mucho una de las revelaciones que le hace cuando le dice: tu bendición se manifiesta a su debido tiempo. Verso 21: mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Ya yo estoy seguro que 2 o 3 dijeron: traigan la vara, que hay que sacarlo. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo ¿por qué? Por señas, porque seguía ¿qué? Pues seguía ¿qué? Verso 23: cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta. Gloria a Dios que solo se quedó mudo. ¿Será que pensé en voz alta? Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Verso 25: esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Ahora yo quiero que saltemos al versículo 57 de ese mismo capítulo 1. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. La Biblia relata que sus vecinos y parientes se enteraron de lo que el Señor había mostrado, gran ¿qué? Misericordia, y compartieron ¿qué?
A los 8 días llevaron a circuncidar al niño, como era la costumbre, como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, paréntesis. Haga una pausa y présteme atención. Porque yo quiero que tú te lleves esta mañana que hay personas que aunque tienen las mejores intenciones y tienen los mejores deseos y tienen mucha alegría de tu bendición, hay gente que va a tratar de interpretar y modificar lo que Dios te ha ordenado específicamente hacer. Ten cuidado que aunque las intenciones son buenas, no son parte del plan maestro. Ten mucho cuidado con los que quieren que tú hagas las cosas a su modo, o porque siempre se ha hecho así, o porque este es el modo que yo aprendí en mi rancho, o porque así fue que me enseñaron a mí. Las cosas deben de hacerse según el plan de Dios. Esto es uno de los retos que mi esposa y yo enfrentamos como pastores, porque hay gente que se nos acercan con muy buenas intenciones, muy buenos deseos, y nos comienzan a decir, pero en vez de hacerlo así, ¿por qué no lo hacen de esta manera? ¿O por qué entonces en vez de este tiempo no lo hacen de esta otra manera? La respuesta es muy sencilla, porque el plan maestro nos fue dado, la visión nos fue dado, y es nuestra responsabilidad ejecutar esa visión en la misma manera que el Señor nos ordenó hacerlas. Por eso en enero 13, nuestro primer servicio en Howe River, enero 13, ¿a qué hora? A las 4 de la tarde, muy bien, aleluya. El verso 60 dice, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Gloria a Dios por esas mujeres poderosas y valientes que se atreven a enfrentarse al que sea con tal de obedecer las instrucciones específicas que han recibido del Señor. Esas mujeres valientes que se paran ante el enemigo o ante los amigos o ante quien sea y decían, no, nadie va a sabotear mi propósito y el de mi casa y el de mis hijos en el Señor. Mis hermanos, hay momentos en que tú tienes que pararte firme y defender y pelear por las instrucciones que el Señor te dio. Aunque pueda ser que no te hagan sentidos, aunque no entiendas, aunque por dentro te pueda hacer que tú digas, Señor, ¿cómo se hará? Mire, uno de los retos más grandes, no más grande, sino una de las experiencias, y mi esposa y yo estábamos compartiendo recientemente esto, es cuando el Señor me da una palabra específica para una vida, y esa palabra tiene término, o sea que habla de esto va a suceder en esto, y esto van a ser los hechos, y el Señor lo lanza como una palabra de edificación o una palabra de advertencia. Porque tú tienes que estar bien seguro de que Dios, el que te está hablando o el que te está diciendo una palabra, porque mire lo que pasa el reto. ¿Y qué tal si yo le digo a mi hijo, tú vas a medir 6'2", el Señor me dice que va a medir 6'2", y él llega hasta 6 pies, ¿verdad? Cuando uno suelta una palabra, uno tiene que estar bien seguro que es el Señor. Y casualmente estábamos hablando de un testimonio, de una palabra que le solté a alguien, una palabra de advertencia, y la tragué grueso, pero obedecí, y estábamos compartiendo que lamentablemente esa palabra se comenzó a manifestar, y aunque me dolió en mi corazón, me sirvió de confirmación que realmente era Dios el que estaba hablando. La palabra siempre tiene consecuencias. Su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Por eso cuando la manifestación de Howe River estaba estancada, aunque yo sabía que Dios no nos había hablado y estábamos obedeciendo, y lo había hablado por personas que no conocían las intenciones en lo que el Señor había puesto en nuestro corazón, y estábamos moviéndonos, y entonces
estábamos orando, estábamos ayunando, estábamos creyendo. Y yo hablé con esto ustedes hace varias semanas atrás. Estábamos creyendo y el lugar que creíamos que era se derrumbó y decíamos, ¿y ahora a dónde vamos? Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que tú lo dijiste, yo sé que tú nos enviaste, yo sé que tú nos lo estás ordenando. ¿Cómo lo hacemos? Y yo les conté el secreto que mi esposa y yo utilizamos cada vez que estamos estancados en alguna área espiritual de nuestra vida. Nosotros metemos nuestra mano al bolsillo y ofrendamos fuerte. Porque yo sabía la instrucción que el Señor me había dado en mi corazón. Compartí esta semana con una persona que tiene un problema compartíamos de una toma de decisiones y unas cosas que no le están saliendo muy bien, y entonces está como en 3 y 2. No sabe si es Dios, no sabe si Dios está abriendo la puerta o si Dios la está cerrando. Y yo le dije a la persona, entonces estaba como hablando con nosotros, como que buscando confirmación, y yo le dije a la persona, ¿tú quieres saber nuestro secreto? ¿Qué es lo que mi esposa y yo hacemos cuando estamos en tu lugar? Yo te lo digo solo si tú quieres saber. Y la persona dijo, sí, yo quiero saber. Cuando nosotros tenemos una duda así, lo que hacemos es ofrendamos. Pero que nos duela, no de lo que me sobra, ¿verdad? De lo que tengo destinado para otras cosas, voy y lo busco y lo planto en la casa. Y no es, de nuevo, no es que tú puedes comprar el favor ni la respuesta de Dios. A Dios nadie lo puede comprar. Pero a través de eso tú le dices, Señor, ¿sabes qué? Yo reconozco que todo lo que tengo es tuyo. Todo. Y como te pertenece, yo no tengo miedo de dártelo, aunque me quede en 0. No me importa porque es tuyo. Es tuyo. Lo recibí por ti, por tu favor y por tu gracia. Por eso, Elizabeth se pudo parar de frente y dijo, no. Yo sé que la tradición dice que hay que ponerle el nombre del papá. Pero ese no es el nombre que le vamos a poner. Le vamos a poner Juan. Y mire qué interesante la Biblia dice en el verso 61, dice, pero si nadie en tu familia tiene ese nombre. Nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Verso 62. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es ¿qué? Juan. Y todos se quedaron asombrados. La Biblia relata en el verso 64 que al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Porque mis hermanos, cuando tu vida esté alineada al propósito y a la bendición de Dios para tu vida, serás desatada. Cuando tú te pongas en línea a lo que Dios quiere que hacer en tu vida y en ti no haya un cúmulo de duda ni de confusión, sino que tú estás seguro de que estás seguro de que lo que Dios te dijo se va a cumplir, entonces tu vida será desatada. Hay personas que necesitan de tu manifestación, y esto es lo importante de esto. Por esto es que no se podía sabotear la palabra que el ángel le había dado a Zacarías. Por eso lo enmudeció, porque hay personas que necesitan de tu manifestación. Si esa palabra no se hubiese manifestado, entonces no hubiese venido ese Juan el Bautista abriendo camino, tal como decía la profecía, para que el Señor se manifestase y para que él fuese bautizado y para que el ministerio comenzase. Usted sabe lo que te estoy diciendo, que tienes que tener en perspectiva que hay cosas que necesitan que ocurran para que otras personas sean beneficiadas de la manifestación de tu vida, porque hay otros que aunque no lo sepan necesitan de tu bendición para que la de ellos se active. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Hay gente que necesita de tu bendición, Andrea, para que ellos puedan comer de su bendición. Hay gente que necesitan Kaden de ti para que ellos puedan alcanzar al Señor. Entiende lo que te estoy diciendo. Tu bendición no es tan solo para ti. Tú eres el portador de la bendición o la llave que otro necesita.
Por eso era necesario sellarle la boca, para que no la dañase. Verso 65. Todos los vecinos se llenaron de temor, y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿qué llegará a ser de este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Esa es la misma pregunta que yo me hago en el día de hoy. ¿Qué ha de ser de tu vida? Porque el favor y la gracia del Señor está sobre de ti. ¿Cuántas personas van a venir a los pies de Cristo a través de lo que tú hagas? Porque hay una palabra que tú cargas y está depositada sobre tu vida. ¿A cuántas personas vas a bendecir? Porque hay una provisión que tú cargas, hay unas puertas y unas cosas que el Señor hace en tu vida para que tú seas el canal y el instrumento para alcanzar y bendecir a otros. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice es mejor dar. Es mejor dar que recibir. Porque cuando tú recibes se acaba. Pero cuando tú te das, comienza. Puestos de pies. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra por esta mañana, Señor. Qué mejor manera de comenzar la celebración de Navidad que estudiando y reflexionando sobre esta gran enseñanza, Señor. Que tus bendiciones vienen con instrucciones. Y que las instrucciones en ocasiones son tan específicas que nosotros tenemos que tener cuidado de no sabotearlas, Dios, y no alterarlas, Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, toca los corazones de tu pueblo. Toca los corazones de aquellos que escuchan la palabra en el día de hoy. Tócalos. Tócalos, Dios. Aleluya, Espíritu de Dios, aleluya, eres bendito. En el nombre de Jesús. Con tus ojitos cerrados ahí y tu cabeza inclinada. No quiero despedirme de este lugar ni de la transmisión sin preguntar, ¿habrá alguien en la mañana de hoy que dice: Señor, te necesito en mi vida? Quiero entregarte mi corazón. ¿Habrá alguien para Cristo en la mañana de hoy que quiera reconciliarse? Si tú eres esa persona, quiero ver tu mano levantada alta para orar por ti. De igual forma, aquellas personas que nos escuchan, Dios te bendiga, veo tu mano. Que nos miran a través de los medios. Si tú eres la persona que quiere decirle: Señor, entra a mi corazón, te necesito. Necesito que pongas orden a mi vida, necesito recibir instrucciones para mi vida. Déjanos saber, queremos orar por ti. Padre, yo te doy gracias por aquellas personas, Señor, que te reciben en el día de hoy o que deciden ponerse a cuentas contigo, Padre. Escribe sus nombres en el libro de la vida, Señor. Que tu sangre los lave y los limpie y sean llenos de tu Espíritu Santo. Te pertenecen, son tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Bendecimos a las personas que nos sintonizan. Nos vemos la próxima semana en otra transmisión. Sean todos bendecidos.